Vale, pues si queréis vamos empezando. Pues bienvenidos a todos. Eh, eh, Inauguramos las jornadas de salidas profesionales online de la Universidad Complutense. Como sabréis, este año no han podido tener lugar las jornadas de salidas profesionales que organizaba Decanato debido a las circunstancias, y entonces algunos estudiantes pues nos hemos ofrecido a montarlas por nuestra cuenta para que aquellos que estáis en últimos cursos, que estáis en plenas tuteladas, aunque está abierta bien a gente de otros cursos, pues que no os quedéis sin saber las diferentes salidas que tiene nuestra carrera. Entonces, sin más dilación, voy a dar paso a las dos ponentes. Empezamos con la charla de farmacia hospitalaria. Si queréis, a lo largo de la charla, si se os ocurren preguntas, podéis ponerlas por el chat y cuando termine, pues se las hacemos a las dos ponentes que tenemos. En primer lugar, tenemos a Irene Cavada, que estudió farmacia en la Universidad Complutense, y es R4 de farmacia hospitalaria en el Hospital Universitario de Getafe. También tenemos a Inés Soto, que también estudió farmacia en la Universidad Complutense de Madrid, y es R3 de farmacia hospitalaria en el Hospital Universitario de Móstoles. Así que ya podéis empezar, Irene y Inés. Vale, bueno, yo me presento primero, soy Irene, como bien me ha presentado Juanjo. Juanjo, se me oye bien, ¿verdad? Sí, se te oye bien. Vale, genial. Y bueno, justo ese año pues es mi último año de residencia, comienzo el cuarto y último año de la especialidad de farmacia hospitalaria. Entonces, bueno, entre Inés y yo, que es una compañera mía, pero que es R3 del Hospital de Móstoles, os vamos a contar un poquito, bueno, pues nuestra experiencia y en lo que se basa la residencia de farmacia hospitalaria. Entonces, bueno, os voy a poner una presentación y mientras os voy contando un poquito. A ver. Vale. Vale. Bueno, pues comienzo. ¿Se ve, verdad, Juanjo? Sí, se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la residencia y en concreto la especialidad de farmacia hospitalaria. Para ello, primero lo que quiero es contaros un poco lo que es el examen, el examen del FIR, ¿vale? Y cómo se accede a esa vamos a hacer esa residencia para ser especialista. FIR, como todos sabéis, son las siglas de farmacéutico interno residente y al final lo que es un periodo de formación de 4 años con el que se va a adquirir de manera progresiva todos los conocimientos y capacidades y obtener la responsabilidad necesaria para el ejercicio de esa especialización farmacéutica. Es la única vía que hay para ser especialista y trabajar, ser un profesional del hospital, ¿vale? Ahora mismo existen 6 especialidades que son farmacia hospitalaria, microbiología, análisis clínicos, bioquímica, inmunología y radiofarmacia. Y nosotras nos vamos a centrar en la primera, ¿vale? En farmacia hospitalaria. En cuanto al examen, bueno, pues simplemente contaros rápidamente, ya en la última convocatoria se cambió el tipo de examen y ahora son 175 preguntas tipo test con 10 preguntas de reserva y es una duración de 4 horas. Para hacer la puntuación final del examen, es importante saber que un pequeño porcentaje, que en concreto es el 10%, es el expediente académico de la carrera y el 90% restante es el examen, ¿vale? Entonces, para saber cuánto puntúa el expediente, solamente son las asignaturas troncales y las obligatorias, y lo que se hace es una media ponderada de todas esas asignaturas, ¿vale? Y luego ya se hace el porcentaje entre el examen y el expediente académico. Y luego, una vez que se sabe el orden de las plazas, lo que se hace es que en función del número de orden obtenido, en la oposición cada uno elige su plaza FIR, tanto especialidad como hospital, ¿vale? Entonces, en cuanto a la residencia en farmacia hospitalaria, podríamos decir pues, que es un periodo de 4 años de duración en el que adquieres todos los conocimientos de las diferentes áreas de un servicio de farmacia hospitalario, ¿vale? Para que durante todos estos 4 años tú adquieres toda esa formación para que finalmente seas ese especialista y puedas desarrollarte profesionalmente en cualquier servicio de farmacia de cualquier hospital.
Entonces, a lo largo de los 4 años, ¿qué es lo que haces? Bueno, aquí os he hecho un mini resumen, ¿vale? Introductorio de las diferentes rotaciones o diferentes áreas que puedes encontrar en un servicio de farmacia. Es verdad que luego cada servicio es particular y cada residencia es personal de ese servicio. Es decir, ni Inés ni yo tenemos las mismas rotaciones y las mismas o los mismos periodos de tiempo o el mismo orden de ir rotando por estas áreas. Entonces, pues vas a aprender y dominar las áreas básicas como dispensación a paciente ingresado, que es la llamada dosis unitaria, unidosis, la logística de almacenamiento y automatización de los servicios de farmacia, la gestión de adquisición y consumo de medicamentos, aprenderás a solventar problemas de suministro, promover alternativas a ellas, en cuanto a la elaboración tanto de fórmulas estériles como de no estériles. También habrá un periodo de rotar por la unidad de nutrición parenteral y enteral, tanto en adultos como en pediátricos, en la unidad de farmacia oncohematológica, aprenderás la consulta de oncología farmacéutica, pues a la dispensación de esos antineoplásicos orales. Y también hay rotaciones clínicas, de lo que luego también os hablaremos Inés y yo un poquito, pues en endocrino, en la UCI, medicina interna, oncología. Y esto es también, lógicamente, en función de cada hospital y de cada servicio de farmacia y cómo esté allí organizada la residencia. Y luego también hay opciones de rotaciones externas de tu hospital, ¿vale? Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es empezar a contaros algunas de las áreas y luego va a continuar Inés, ¿vale? Entonces, la primera de la que yo os voy a hablar es la atención farmacéutica a pacientes externos. Estas son las consultas de atención farmacéutica que tenemos en los servicios de farmacia, a la que acuden pacientes pues con diagnósticos de múltiples patologías para dispensación de medicamentos que muchos son de uso hospitalario, es decir, que solamente se pueden dispensar en los servicios de farmacia del hospital, no en la farmacia comunitaria, o medicamentos fuera de indicación. Entonces, aquí lo que se hace es adquirir esos conocimientos pues para realizar una entrevista clínica al paciente de manera correcta, saber preguntar de manera adecuada, los parámetros clínicos en los que te tienes que fijar cada vez que el paciente acude a la dispensación de la medicación a lo largo de su tratamiento, en función del tipo del paciente, saber cómo evaluar esa adherencia al tratamiento, revisión de interacciones medicamentosas, etc. También se realizan los inicios de tratamiento y con ello pues se le explica al paciente cómo se toma ese medicamento, cómo se conserva, cómo se lo debe administrar en el caso de que sean medicamentos pues de administración subcutánea. Tienes que saber un manejo de todos los dispositivos que hay actualmente y explicárselo al paciente. Entonces, ¿qué patologías son las que, bueno, de manera más frecuente se suelen ver en las consultas de pacientes externos? Pues patologías infecciosas como el VIH, hepatitis B y hepatitis C, patologías inmunomediadas como la esclerosis múltiple, también artropatías, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, como es la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, y luego también un arsenal de medicamentos que se usan fuera de indicación y que, por tanto, necesitan un control pues muy exhaustivo y los dispensamos desde la consulta de pacientes externos, ¿vale? Luego, en cualquier momento, estamos en contacto directo con los médicos especialistas ante cualquier interacción de medicamentos, entre los medicamentos que podamos observar o identificar y que creamos que son relevantes, pues porque necesiten un ajuste de dosis o se identifique cualquier discrepancia en el tratamiento. En cualquier momento, pues nosotros nos ponemos en contacto directo con los diferentes médicos y se comenta el caso del paciente y si es necesario realizar cualquier ajuste o recomendación. Entonces, durante esta rotación, pues el residente al final lo que hace es un estudio muy exhaustivo de todas las patologías y de todos los tratamientos de estos pacientes, las patologías más frecuentes por las que acuden a estas consultas a recoger sus medicamentos, atención a estos pacientes con la entrevista clínica, como hemos dicho antes, ser capaces de buscar información en guías clínicas actualizadas, protocolos de tratamiento, elaborar fichas de validación por patologías, bueno, y los artículos publicados. Al final es saber pues desenvolverte en la consulta de atención farmacéutica y siempre también resolver cualquier duda que el paciente pueda tener, ¿vale?
Bueno, el siguiente área del que os voy a hablar es el área de nutrición clínica. En el área de nutrición, pues lo que se hace es una valoración y seguimiento nutricional de los pacientes que requieren soporte nutricional, tanto pacientes ingresados como pacientes domiciliarios y también adultos y también pediátricos, ¿vale? Entonces, aprendes a hacer una evaluación nutricional de los pacientes, saber cuándo está indicado el soporte nutricional y si debe ser una nutrición enteral o parenteral. Aprendes a hacer un cálculo de los requerimientos nutricionales con el reparto adecuado de macro y micronutrientes, saber ajustar los electrolitos de manera adecuada en base a una analítica y luego además lo que trabajas de manera en el equipo multidisciplinar, en muchos servicios de farmacia se trabaja en conjunto con endocrino en la evaluación nutricional de los pacientes, con posibilidad de hacer una rotación en planta junto con este servicio. Ves cómo se prescriben las nutriciones, las prescribes, cómo se elaboran, se hace un seguimiento a pie de cama del paciente y hacer una entrevista nutricional en la misma planta. En cuanto a la elaboración, se hacen en el servicio de farmacia, en las zonas de elaboraciones estériles, en las cabinas de flujo laminar, para garantizar una correcta trazabilidad, una elaboración en condiciones de esterilidad adecuada, ¿vale? Entonces también aprendes pues cómo se preparan esas nutriciones y qué controles de calidad deben tener. Otra de las rotaciones es el PROA, Programa de Optimización de Antibióticos. El PROA en mi hospital es un equipo multidisciplinar que está formado por farmacéuticos, internistas, intensivistas, virólogos y microbiólogos. Y lo que hace este equipo multidisciplinar es una revisión y análisis proactivo de los pacientes que se encuentran con tratamiento antimicrobiano activo y se va a priorizar el revisar a esos pacientes, se seleccionan pues en función del tratamiento que llevan, del tratamiento antimicrobiano, de la gravedad de la infección o del patógeno que lo causa. De tal manera que se hacen reuniones una vez por semana en la que se reúne todo el grupo PROA y se comentan todos los casos más complejos para así poder llevar a cabo recomendaciones y abordajes adecuados a estos pacientes de manera individualizada. Porque al final lo que se busca es que se proponga ese tratamiento antimicrobiano más óptimo en función de cada caso. Además, también lo que se hacen son analizar en el paciente crítico, ¿vale? El paciente que se encuentra en la UCI, pues todas las muestras microbiológicas de vigilancia y también analizar los consumos de los antimicrobianos en el hospital con sus indicadores y planteamiento de estrategias para esta optimización y asistencias a las comisiones de infecciosas donde se evalúan diferentes antimicrobianos para incluir en la guía del hospital o no y en qué condiciones incluirlos. Y por último, yo os voy a hablar también de la atención farmacéutica en las urgencias hospitalarias, de tal manera que aquí lo que se hace es una revisión diaria de todas las historias farmacoterapéuticas de los pacientes que acuden a urgencias. ¿Para qué? Pues para hacer una prevención y resolución de los problemas relacionados con los medicamentos de los tratamientos prescritos de estos pacientes en la urgencia. Pues poder identificar reacciones adversas, posibles interacciones, ajustes de dosis, bien que sean subterapéuticas o tóxicas, y contraindicaciones fisiopatológicas o farmacoterapéuticas, y así realizar una validación de la prescripción y una conciliación de los pacientes, ¿vale? Para hacer la conciliación de los pacientes en la urgencia, lo que se hace es una selección de pacientes, ¿vale? Pues en función de la edad, si es las comorbilidades que tiene, el número, si está polimedicado el paciente. Entonces, al final, lo que se busca es realizar una entrevista para la anamnesis farmacológica a través también de las fuentes de información del tratamiento ambulatorio del paciente, pues evaluar si ese paciente sabe sobre su tratamiento domiciliario, si sabe tomárselo, cuándo se lo tiene que tomar, el manejo, por ejemplo, de ciertos medicamentos, pues como son los pacientes con EPOC o con asma, el manejo de inhaladores, que sepan administrárselos bien, en caso de que tengan pautas móviles de diuréticos en insuficiencia cardíaca, porque sepan manejar esas pautas cuando al trabajo diario en las urgencias, estudio de las patologías más frecuentes y relevantes por las que acuden los pacientes y de los tratamientos agudos y crónicos, ¿no? Frente a las diferentes
diferentes patologías. Sobre todo las patologías más frecuentes pues suelen ser a nivel respiratorio, pues EPOC y asma, insuficiencia cardíaca, con las descompensaciones, fibrilación auricular, hipertensión, etcétera. Y bueno, ahora ya yo mi parte, a ver, que voy a quitarme esto. A ver, ya está. Mi parte ya está más o menos acabada, así que va a continuar ahora Inés con el resto de rotaciones y áreas. Y ahora ya después pues os comentamos juntas un poquito el tema de congresos y cursos y alguna cosita más de la especialidad. Soy, como ha presentado ya Irene, soy R3 de Móstoles y bueno, voy a enseñaros también un poquito cómo son las rutas en mi hospital y luego yo me centro en las que Irene no ha hablado, ¿vale? A ver, que voy a compartir. Vale. Vale, pues esto sería los 4 años de residencia en el hospital, siendo el primer año donde vas a pasar, digamos, primero pasamos por un área así como de acogida, donde vas conociendo un poquito la información de todos los medicamentos y de todas las diferentes áreas, y luego vas a empezar por el área de mezclas y farmacotecnia, ¿no? Y unidosis. Luego estaría ya de R2 el área de oncohematología y el área de pacientes externos, que digamos son las 2 áreas más gruesas del servicio. Y a continuación ya pasarías por nutrición clínica, por el CIM, que es la gestión y la logística, y luego ya empezaríamos entre R3 y R4 con las rotaciones clínicas que hacemos, los servicios de atención primaria, farmacocinética y un poquito todo eso. Entonces, bueno, nosotros en nuestro hospital, la unidosis es la manera, digamos, en la que preparamos la medicación para que lleguen a las diferentes plantas con los diferentes pacientes. Se encarga de los pacientes que están ingresados en el hospital. Entonces, el farmacéutico que está en el área de unidosis se encarga de validar todos los tratamientos de los pacientes ingresados, ya sean de medicina interna, de cardio, de ginecología, de cualquier especialidad, de trauma, cirugía. Entonces, es verdad que, digamos que en este área te vas a centrar las patologías, digamos, básicas, ¿no? Porque es la parte de unidosis que tienen los pacientes ingresados de onco, los verán los adjuntos y el residente que estén en oncología, ¿vale? Pero digamos que es interna, es como una conciliación del paciente ingresado. Entonces, tú vas a revisar todo el tratamiento que lleve, su pauta posológico que sea la necesaria, si tiene un tratamiento que tiene dosis de carga, pues que se acuerden de prescribirla. La presencia de interacciones, revisamos diariamente todas las interacciones clínicamente relevantes para sugerir a los médicos los cambios o la suspensión de un tratamiento u otro, moderado o grave, viendo los ajustes de las fármacos y las posologías en función del aclaramiento de creatinina que tengan los pacientes, ¿no? Este es el área, digamos, con el que empiezas a tener un poco de conocimiento del funcionamiento del hospital y el que más va a surgirte en la guardia. O sea, las guardias al final van a ser principalmente validar todos los tratamientos de los pacientes que ingresen y luego ya las cosas que surjan de otras diferentes áreas, ¿no? Pero es como la principal herramienta para la guardia. Luego estaría el área de farmacotecnia y mezclas intravenosas. Este es el área, un área muy bonita. El área de farmacotecnia pues, es similar a lo que hacíamos en prácticas en el laboratorio de farmacotecnia, ¿no? Hacer cápsulas, hacer cremas, hacer jarabes para neonatos y para niños, un poquito todo lo que habéis visto en el laboratorio de farmacotecnia, pero aplicado a pacientes. Y luego ya estaría el área de mezclas intravenosas, que se utilizan también las cabinas de flujo, se puede utilizar tanto la de flujo vertical y horizontal en función de si el medicamento es peligroso para la salud o no. Entonces, aquí tenemos antifúngicos, las epidurales de paritorio. Luego, por ejemplo, se elaboran mezclas es el TADE, que son mezclas que utilizan los pacientes en su domicilio, que son bombas pues, de perfusiones de antibióticos. Entonces, tú le preparas un cassette con la dosis completa para un día de antibiótico y la enfermera va el lunes a las 9 de la mañana y se lo retira el martes a las 9 y le vuelve a poner uno nuevo y así permites que pacientes que necesitarían un ingreso hospitalario
por simplemente el uso de antibiótico pueda estar en su domicilio tranquilamente, evitándose así conseguir enfermedades nosocomiales, ¿vale? Luego aquí también es donde se elaboran los sueros autólogos y los colirios de acetilcisteína, de ciclosporina, un poquito todo. Y luego, por ejemplo, para el tema del área de oftalmología, requieren para la degeneración macular que se preparen inyecciones también intravítreas que se utilizan también en estas campanas, ¿vale? Luego estaría el área de oncología. Nosotros estamos en este área 6 meses y te vas a encargar del paciente ambulante y del paciente hospitalizado, ya sea si se pone el ciclo en un hospital de día, que entonces en este caso sería ambulante, o si se lo va a poner en planta por alguna circunstancia, que entonces sería el hospitalizado. En este se utilizan las cabinas de flujo vertical de tal manera que tú protejas al elaborador y la elaboración se va a realizar con unos sistemas cerrados para que el elaborador no se pueda contaminar, ya que estos son medicamentos peligrosos, que es una lista que clasifica los medicamentos peligrosos, estarían los NIOS, siendo estos los peores, que los clasificas del 1 al 3, y los medicamentos citostásicos serían el NIOS 1. Y entonces, bueno, como papel del farmacéutico, lo que vas a hacer va a ser validar la prescripción del médico. ¿Y cómo vas a validar la prescripción? La prescripción la vas a validar revisando sus analíticas, revisando su aclaramiento de creatinina, así como sus enzimas hepáticas. Y luego vas a validar su IMC o su peso, porque prácticamente todos los fármacos van dosificados en función de superficie corporal, ¿no? Pues a 1000 miligramos por metro cuadrado. Entonces vas a revisar que el peso del paciente sea acorde con la dosis que se ha prescrito. En el área de oncología también vas a tener las consultas con los pacientes para los tratamientos que son orales y en esta parte vas a revisar también las interacciones, vas a explicar al paciente si lo tiene que tomar con o sin alimentos, los posibles efectos adversos, digamos cómo cuidarse, cómo prevenir esos efectos adversos, si se le aparece, cómo ayudar a que no aparezcan. Y luego nosotros, por ejemplo, con el tema de la inmunoterapia, mientras los pacientes están poniendo los ciclos intravenosos, subimos a hablar con ellos a hospital de día, explicarle un poquito lo mismo, sus efectos adversos, cómo prevenirlos, un poco para que el paciente sea consciente de lo que le pueda pasar, cómo prevenirlo rápidamente y qué hacer en caso de tener fiebre o cómo. Siempre le remarcamos, ¿no?, cuando hay que acudir a urgencias y cómo evitar que les pueda ocurrir algo. Esto pasa lo mismo un poco con el área de hematología. Es verdad que los ciclos de hematología suelen ser más agresivos, entonces suelen ponerse también más en pacientes ingresados. Pueden estar a lo mejor durante 5 días recibiendo un ciclo de quimioterapia. Entonces, en estos pacientes es súper importante revisar su tratamiento, que le hayan puesto profilaxis, pues si han tenido algún profilaxis de antifúngicos, profilaxis del virus de herpes, un poquito ver también la cantidad de sueros que le ponen en vena para prevenir todos los posibles efectos adversos que vienen de esa inmunodepresión que le van a producir todos estos fármacos. Y nada, y luego en nuestro área de oncología hay un mes que vas a subir a las consultas de onco, que yo lo hice hace poquito y la verdad es que es súper interesante porque sigues al paciente de una manera más cercana, más continuada y el médico te enseña también a ver, por ejemplo, las resonancias, ¿no? Ver cuándo progresan. Bueno, a mí eso me parece muy interesante. Es cierto que a lo mejor no es tanto el fármaco, pero como vas a estar siempre en la farmacia y siempre te vas a quedar con eso, ¿no? Viene bien también que te enseñen otras áreas de confort, ¿no?, diferentes a las tuyas. Y nada, y bueno, estos somos todos en mi servicio, somos todos los residentes. Y nada, este es por si queréis ver un poquito más las rotaciones que hacemos y pues si quieres ir en ella podemos hablar de a ver, dejar de compartir aquí. Si quieres ya podemos hablar un poquito de las sesiones, del curso y todo eso. Sí, genial. No sé si estás por ahí, Irene. Sí, estoy aquí. Ah, vale. Ahora. Vale, bueno, pues... Nosotros en el servicio lo que sabemos hacer
es durante el primer y el cuarto, bueno, hacemos 3 sesiones individuales cada uno, hacemos una bibliográfica con la adjunta del área en el que estés y 2 monográficas ya solitos, ¿no? Con un proyecto así, pues más fuerte, en lo que la bibliográfica es buscar artículos sobre un tema y analizarlos, ¿no? Y la monográfica es, pues, analizar la población que tengas en tu hospital, analizar los tratamientos, es un poquito más a lo grande, ¿no? Y no sé muy bien, no sé si Irene se ha ido. No, estoy aquí. Nosotros, Vale. ahora, nosotros en Getafe, bueno, es parecida como tiene Inés en Móstoles, lo único que nosotros tenemos sesiones, bueno, las llamamos sesiones autoformativas y luego también casos clínicos. Entonces, bueno, pues todas las semanas tenemos una sesión autoformativa, las hacemos tanto residentes como adjuntos y cada uno, bueno, pues se prepara una sesión, tenemos un calendario con una fecha estipulada y te preparas tú la sesión para tu fecha. Y es un poco, bueno, pues en el área en el que estés rotando, un tema que te interese o un tema en el que haya habido una actualización nueva o lo que sea y te preparas esa sesión y la presentas a tu servicio, ¿no? Y luego los casos clínicos los hacemos los residentes y bueno, pues es también en base, bueno, en el área en el que estés o que tengas ahí un caso de algún paciente interesante por patología, por tratamiento, por intervenciones que hayamos hecho, por lo que sea, pues igual hay unas fechas estipuladas y bueno, pues se hace una sesión para el servicio igualmente. Luego, si quieres, no sé, hablamos tema de cursos, congresos. Fenomenal. Bueno, nosotros está el Congreso de la SED, que solemos ir de R2, y luego está el Congreso Europeo, que solemos ir de R4. Ahora ya no sé si se harán online, presencial o cómo. Sí. Pero bueno, esos son así los congresos que solemos ir nosotros. Y luego ya de cursos, pues en función un poco del año y de si sale alguno nuevo, van innovando un poquito, pero el Congreso de Toledo de Oncología y Hematología también, bueno, siempre vamos también. Y luego ya, pues por ejemplo, este año hemos ido a Oncofir, que es era específico para FIRES de oncología, entonces era muy básico para todos. O sea, no es cuando vas a un congreso a veces, sino y a veces te pierdes. Este era dedicado especialmente a residentes, entonces eso estaba muy bien. Y luego está, es que los tengo todos apuntados aquí, el del Valme de infecciosas, que suele ir el resi que esté tratando en extremos y ahí mandar un caso clínico del área. Y luego está el de farmacia clínica y poquitos más. Y luego ya, pues, por ejemplo, el Nutridoc, que es sobre el tema de nutriciones, y los que vayan surgiendo. Yo creo que ya no hay ninguno tampoco fijado más. No sé si vosotros tenéis más. Nosotros más o menos es muy similar a como os ha dicho Inés, a nivel del Congreso Nacional, que es el de la SEF, que es la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que es, bueno, al final es nuestra sociedad, pues organiza un congreso anual que cada año va rotando en una ciudad diferente de España. Y eso también vamos igual, vamos de los dos, bueno, en caso en mi hospital entramos 2 por año y siempre vamos las 2 personas que están en el segundo año de residencia. Y luego al Congreso Europeo, que igual va cada vez en una ciudad europea diferente, se hace todos los años y también vamos de R3, que bueno, este año pues ya por toda la situación del COVID se ha tenido que cancelar y es lo que dice Inés, que no sabemos cómo van a ser de cara a las próximas ediciones. Se hablaba de que fuesen online, no, pero bueno, ya se irán viendo. Y luego también, pues lo mismo, al Congreso de Toledo, que es de Oncología y Hematología. Y luego, bueno, pues hay muchos cursos que, bueno, en función del área en el que estés, hay algunos que están establecidos a lo largo de la residencia y otros que, bueno, también los puedes solicitar tú si estás interesado en algún tipo de curso. Pues hay de prácticamente todas las áreas, como se ha dicho ella, de nutrición, de oncología, de patologías de pacientes externos, de urgencias. Entonces, bueno, se hacen todos anualmente y prácticamente, vamos, solemos, yo creo que ir muchos a los mismos cursos que están establecidos a lo largo de la residencia y bueno, eso suele ser común en todos.
¿Y qué más? Bueno, sobre las rotaciones en clínicas, por ejemplo, en mi hospital tenemos las consultas de hemato, bueno, las de onco que se han dado un poquito, y luego ya suben más mayores a infecciosas, a las consultas de pues, VIH, hepatitis, un poquito todas esas, a nutrición, como has comentado antes también, que van con las nutricionistas para las nutriciones enterales, las parenterales y todo eso. Y a ver, estaban aquí también. En medicina interna y ya estaría, ya no tenemos más. Y lo que ha comentado Irene también, que tienes también la oportunidad para elegir 2 meses fuera del hospital, un poco en función de lo que a ti más te guste, puedes elegir y que te acepten, claro, en otro hospital para hacer ahí la rotación. Y luego también tenemos como comunes en atención primaria y en farmacocinética que la hacemos en Leganés y yo creo que ya no tenemos así más. Nosotros, bueno, hay muchas cosas muy parecidas. Tenemos durante el primer año, que nosotros también en el primer año se comparte 6 meses en farmacotecnia y 6 meses en dispensación, pues durante los meses de farmacotecnia se sube también a la consulta de alergias. Luego también ya de más mayor, medicina interna, a la UCI con el paciente crítico, a la urgencia, que nosotros también tenemos atención farmacéutica en la urgencia. ¿Qué más? Nutrición, como os he comentado antes, igual durante los meses de rotación en la unidad de nutrición clínica, pues subes con endocrino y, bueno, revisas todos los pacientes, aprendes a hacer la valoración nutricional con ellos y muy bien, la verdad. Y luego, tema de rotaciones externas, pues nosotros también salimos fuera del hospital, tenemos unos meses que vamos a la Consejería de Sanidad, otros meses, bueno, dentro del hospital también rotamos con la del servicio de paliativos. Y luego también, bueno, pues tienes ahí un periodo de tiempo en el que dispones también de más rotación externa y tienes posibilidad, bueno, pues de tramitar rotaciones en el extranjero si quieres, o sea que esto también es viable en la residencia de farmacia hospitalaria y, bueno, muchos compañeros nuestros también se van a rotar al extranjero. Sí, y también tienes la opción de hacer la tesis doctoral si quieres. Sí, también. Y al final, sí. Y publicar y todo lo que quieras hacer. Sí, de hecho la SEF creo que, bueno, saca las becas para poderte ir al extranjero. Así que te ayudan también con eso. No sé cuántas sacan al año, pero sí. Sí, a través no sé si tenéis alguna duda. ¿Alguna dudilla o algo? No sé si han preguntado algo, Juanjo. Ya, yo es que no sé mirarlo. No, de momento no. Bueno, para los que, por si no lo habéis visto, está lo del mensaje está al lado de levantar la mano o de compartir pantalla. Ahí podéis escribir lo que sea. Entonces, sí, alguien pregunta, después de los 4 años, ¿qué haces? Es la R4. Pues bueno, a ver, cuando tú acabas tus 4 años de residencia, pues igual que todo el mundo, la residencia se acaba y pasas a ser especialista. Entonces, bueno, pues te enfrentas al mundo laboral y al trabajo que te salga en los hospitales. Al final es, pues, buscar trabajo, a veces te puedes quedar en tu servicio, cubriendo algún tipo de baja, algún tipo de... Entonces, bueno, eso depende de cuánto salgas. O sea, tú sales y, lógicamente, acaba tu residencia y acaba tu periodo de formación de esos 4 años. Entonces, luego es el buscar trabajo. ¿Hay mucho paro en farmacia hospitalaria o no? En general no. Mis resis mayores todas están trabajando ahora mismo, Las mías verdad, también. Pero es verdad que a lo mejor no ya de continuo para siempre, pues que vas haciendo bajas, claro, un poquito todo, pero todas están trabajando. Sí, y las que han salido ahora nuestras las van a contratar también en verano las 2, así que yo creo que paro
no sé. Yo creo que, bueno, que tenemos bastante salida cuando acabamos la residencia. Es verdad que, bueno, pues te vas incorporando, vas cogiendo contrato a contrato, bueno, pues bien por algún tipo de baja o excedencia, porque salga algún proyecto en algún servicio y puedas entrar. También es verdad que depende de la comunidad autónoma en la que hagas la residencia, porque hay comunidades que se rigen por la bolsa. Entonces, eso es verdad que es diferente en cada comunidad. Hay comunidades que van por bolsa sí o sí y comunidades que no van por bolsa. Madrid, por ejemplo, no va por bolsa en lo nuestro, pero, por ejemplo, Andalucía, la Comunidad Valenciana, todo esto va por la bolsa. Entonces, bueno, pues depende. Yo, por ejemplo, mis resis mayores, todos los que han ido saliendo, todos están trabajando a día de hoy. Y bueno, a lo mejor hay ciertos periodos en los que están sin trabajar, pero de manera general todo el mundo se suele colocar. O sea que yo creo que tampoco hay mucho paro. A lo mejor en algunas comunidades algo más, pero bueno, yo creo que en Madrid hay trabajo. Sí. Y que además yo creo que es un mundo también que va a ir creciendo, ¿no? Porque el farmacéutico cada vez se va haciendo más importante en los hospitales. O sea, por ejemplo, en mi hospital todavía no hay un farmacéutico en la urgencia, entonces pues eso en un futuro lo habrá y será una plaza más. Claro, ¿no? Poquito a poquito, claro. al final vamos creciendo y se van desarrollando nuevas áreas, surgen nuevos proyectos dentro de los servicios de farmacia en los hospitales. Entonces, bueno, que es verdad que estamos ahora mismo en un momento de desarrollo que yo creo que está en auge y que cada vez va creciendo más aún. O sea que, bueno. Otra pregunta que la hace Miguel. ¿Es realmente viable hacer el doctorado durante la residencia? Sí, mi resi pequeña, de hecho, ahora mismo está en ello y está a tope. O sea, no, al final no te quita tu tiempo porque cuando quieres hacer algo para una sesión o para un caso también puedes utilizar ese tema. Si quieres, para hacer también la tesis doctoral tienes que publicar un artículo, entonces eso también te va ayudando a que tú te vayas formando en un tema y puedas ir publicando sobre ese tema y no dejando aparte también tu formación, porque al final en las sesiones te vas a ir formando en tu rotación, no en tu doctorado. O sea, es un poco que puedes mezclarlo todo. No te quita una parte de otra, yo creo. O sea, es verdad que al final hay que tener mucha fuerza de voluntad porque hacer una tesis es dura, pero bueno, viable con la residencia, sí que es viable, pero bueno, hay que al final hacer una tesis es mucho trabajo también y que es mucho trabajo también de tu tiempo personal, me refiero, Libre. fuera de tu tiempo libre, claro. Entonces, bueno, si estás interesado en hacer la tesis doctoral durante la residencia, se puede. Eso sí que se puede. Además, en todos los servicios de farmacia yo creo que siempre hay doctores que te pueden dirigir la tesis y más ahora que bueno, que es viable. Otra cosa es que, bueno, tú estés dispuesto a, pues a lo mejor sacrificar todo ese tiempo para destinárselo a la tesis o no destinárselo a otras cosas. Pero bueno, poder se puede. Dos preguntas que hago yo que están en relación con el doctorado. Una, ¿depende del hospital lo de que se fomente más o menos que los resis hagan el doctorado? Y luego la segunda, ¿el doctorado lo hace, o sea, la investigación y tal, se hace dentro del hospital en algún servicio o se hace con alguna universidad? A ver, en cuanto a lo primero que si se fomenta o no, también depende un poco de si tú estás interesado en hacerla o no. Lógicamente, si tú estás interesado en hacerla, te van a animar, porque vas a tener gente que es doctor en la farmacia y te pueden dirigir la tesis, o si no, a nivel de investigación del hospital, te la dirigen perfectamente. Pero claro, me refiero, tiene que ser también algo tuyo personal de que quieras hacerla. O sea, no te van a estar animando todo el rato a que hagas la tesis doctoral, ¿vale? Eso luego es ya también muy, muy personal. Y luego lo otro era si se hace con alguna universidad, ¿no? Sí, o en algún departamento, o sea, o en algún servicio del hospital. En el caso de mi hospital se hace con yo tengo casos en el servicio de farmacia que lo han hecho tanto con la Universidad Europea como con la Complutense. Entonces, bueno, o sea que
se puede hacer en varias universidades. Creo. Sí. Vale, a ver, siguiente pregunta. Hola, gracias por la charla, chicas. Estoy a la espera de escoger plaza y todavía no tengo claro qué especialidad elegir. ¿Por qué farmacia hospitalaria? Bueno, o sea, a ver, yo creo que eso también es un poco personal, ¿no? Depende de qué te llame más, me refiero. Si la farmacia hospitalaria, análisis, micro, luego son especialidades muy diferentes entre sí. Entonces, si yo repetiría hacer farmacia hospitalaria, pues sí, la verdad que sí. O sea, la residencia es verdad tiene sus momentos buenos y sus momentos un poco más amargos. Es verdad que se trabaja mucho, aprendes muchísimo y ya no simplemente el estudiar o el aprender de las diferentes áreas, patologías, tratamientos, gestión de los medicamentos, sino que también aprendes trabajando. Entonces, yo creo que eso es muy, muy bueno a nivel de formación y a nivel, bueno, de profesionalidad y de salir después de 4 años y ser, bueno, pues ser capaz de llevar cualquier área que te toque, porque al final cuando tú acabas la residencia, lo mismo te contratan en un hospital para llevar consulta de pacientes externos, que te contratan para llevar nutrición, o sea, que luego es verdad que la farmacia hospitalaria tiene como un abanico muy grande en el que luego te puedes especializar. Entonces, bueno, pero es verdad que eso también es un poco personal, en base a lo que le guste a cada uno, lo que le llame más la atención. Yo estoy de acuerdo. Si te gusta la farmacología, pues farmacia hospitalaria es tu opción. Si no te encanta y te gusta más el tema de las analíticas o de los microorganismos, bacterias y todo eso, pues ya valora microbiología o análisis. Pero si te gusta más a nivel de fármacos, donde los vas a ver es en la farmacia hospitalaria. Siguiente pregunta. ¿Hacer el FID te abre puertas, incluso en la industria? ¿Se valora positivamente tener esta especialidad? Pues ser especialista luego de cara, a ver, al final no dejas de ser especialista. Es cierto que si tú haces la especialidad en farmacia hospitalaria, lo que buscas es, por lo menos inicialmente, trabajar en un hospital, en un servicio de farmacia. Luego que te pueda abrir puertas a nivel de industria, en los departamentos médicos y tal, pues bueno, pues no, la verdad que no lo sé. O sea, no sé realmente cómo de apoyo puede tener, sí, de importancia puede tener. Yo imagino que si tú eres especialista en hospitalaria, especializado en X patologías o en X área del servicio de farmacia, a nivel de los departamentos médicos que puedan tener más implicación por los fármacos que lleven, pues imagino que sí que está, o sea, está muy bien valorado, ¿no? Pero que te abra tanto como puertas, pues no lo sé, no sabría. A ver, la siguiente. ¿Qué os ha aportado profesionalmente la situación de la COVID-19? ¿Cómo se ha cambiado el día a día en el hospital? Inés, te la dejo a ti. Hombre, pues todo. Cambio radical. La verdad es que ha cambiado muchísimo. O sea, el hospital dejó de tener de todo a tener solo COVID. Entonces, pues, excepto el área de oncología, que al final los pacientes seguían viniendo al hospital de día, es verdad que intentaban separar los ciclos y todo eso, el resto del hospital y de áreas se volcaron en el COVID. Sí. En pacientes externos, por ejemplo, montaron así de un día para otro la dispensación a casa, a domicilio. Entonces, pues preparamos los paquetes, montamos la ruta, un celador del hospital pues va con los paquetes a las casas, o sea, devuelves lo que haga falta, o sea, empiezas, o sea, yo ya me conozco Móstoles, vamos. Entonces, pues bueno, al final todas las áreas se transformaron en cómo solucionar y cómo mejorar la vida de los pacientes, un poco, ya sea en onco, adelantar todos los ciclos para que el paciente no tenga que esperar en hospital de día, o que se separen los ciclos para que vengan menos. En pacientes externos, intentar darles la medicación a domicilio para evitar que todos los pacientes mayores o inmunodeprimidos tengan que venir al hospital. Y el resto de áreas, pues nutrición parenterales, pues es que prácticamente, pues no sé, si a lo mejor tenemos 15 nutriciones al día parenterales, pues pasaron a ser 40.
el área de dispensación de unidosis, pues todo eran pacientes COVID. Entonces, todos llevaban su Dolquine, todos llevaban su caletra, todo tenía interacciones, entonces pues te centrabas en revisar todas las interacciones. Como el Dolquine también tenía una pauta rara, a veces no ponían la dosis de carga, entonces, bueno, tenías que ir un poco detrás. El área de farmacotecnia, por ejemplo, se dedicó a preparar jarabes de hidroxicloroquina para los pacientes que estaban intubados, para darles directamente el jarabe, no porque no pueden tragar, claramente. Luego, por ejemplo, también jarabes de acitromicina. El caletra, pues lo reenvasábamos en dosis unitarias el jarabe para que fuera directo al paciente. Y luego, pues, mezclas intravenosas, pues todos los antifúngicos, antibióticos, pues ahí pues es que todo fue para el COVID. O sea, dejó de haber nada raro que no fuera COVID y todo se convirtió en COVID, excepto eso en onco y en los pacientes de externos, que externo se convirtió pues en cómo ayudar a que el paciente no venga, básicamente. Entonces, pues sí, dio un cambio radical y, bueno, gracias a Dios ahora volvemos un poco más al origen. A la normalidad. Sí. Sí, nada, nosotros la verdad que en Getafe, y muy parecida a lo que ha comentado Inés, de la noche a la mañana tuvimos que reestructurar el servicio entero porque fue un cambio radical de un día para otro. Los casos, bueno, pues iban creciendo de manera tremendamente rápida y, bueno, pues igual que ellos con la dispensación a domicilio para los pacientes externos, de todas las patologías incluidas, bueno, pues oncología y hematología. El tema de la dispensación de unidosis, pues al final todo fue enfocado para el COVID, porque al final casi prácticamente el 100% de los pacientes ingresados eran pacientes que tenían COVID, las UCIs pues igual. Entonces, bueno, pues ha sido una etapa muy estresante, por así decirlo, pero bueno, al final de todo se aprende. Entonces hemos tenido una pandemia dentro de nuestra residencia y a lo mejor somos de los pocos residentes que podemos contarlo. Pero bueno, ahora ya es verdad que está todo volviendo más a la normalidad, hemos retomado ya la actividad normal, porque es cierto que muchas rotaciones nuestras se vieron paralizadas por esta situación, porque bueno, al final teníamos que responder frente a la situación en la que estábamos y había que dar apoyo a todo el servicio, ¿no? Además, bueno, pues todo el hospital se reorganizó de otra manera porque había muchísimo paciente que acudía a la urgencia, muchísimas consultas en cuanto a interacciones de medicamentos, en cuanto a cómo solventar X problemas, cómo poder pues agilizar, ¿no? Y mejorar toda la dispensación desde la urgencia también de tratamiento, en fin, bueno, pues un poco intentar hacer mejoras para que todo avanzase de manera rápida y correcta. Pero bueno, por ahora estamos mejor así. Otra pregunta, ¿cómo te colocas definitivamente en un hospital? O sea, entiendo cuando acabes la residencia. Oposición. Pues, a ver, cuando tú acabas los 4 años de especialidad, tienes, bueno, como hemos comentado antes, los trabajos que te vayan saliendo, ¿no? Las oportunidades laborales, pues bien cubriendo bajas, excedencias, porque salgan algunos proyectos y se puedas incorporar a algún servicio de farmacia. Luego están, si saliesen interinidades en el servicio, que se saliese alguna plaza y tengas oportunidad de coger ese interino, que en base al hospital, bueno, pues se suele hacer una convocatoria que es pública, si tienes que presentar un proyecto, si se hace una entrevista y tal, y bueno, pues como que compites, ¿no? Frente a la gente que se presente a ello. Y para coger plaza fija, un puesto de trabajo fijo es la oposición, igual que en medicina o en cualquier... Otro tema que también suele interesar a la gente es cuánto se cobra durante la residencia y el tema guardias. Ah, vale. Pues bueno, no sé si tú, Irene, de vuestras guardias, de cuándo, o sea, cuántas horas son, si hacéis también por la noche, porque ahora, por ejemplo, con lo del COVID hay muchos hospitales que han empezado a hacer guardias nocturnas, ¿no es nuestro caso? Nosotros no, nosotros tampoco. Nosotros tampoco. No, vale. No. Nosotros entre semana hacemos hasta las 10 las guardias y luego el fin de semana son de 9 a 9.
y el precio de las guardias están publicados, yo creo que en el BOE. No sé exactamente cuánto es, pero cada año va subiendo pues un porcentaje chiquitín. Sí. Y luego el sueldo igual, te van subiendo cada año un poco por el porcentaje de que enseñas a los más pequeños, pero no sé cuál es el máximo, la verdad. Yo, la verdad que, o sea, exactamente lo que se cobra por hora y tal, no lo sé. O sea, tú al final lo que tienes es un sueldo base, que el sueldo base es común para todos, que está en torno, creo que son 1.100 euros, cosas así, el sueldo base, más o menos, no me lo sé seguro. Entonces, eso lo cobras sí o sí todos los meses. Entonces, al final lo que te da el plus de sueldo son las horas de guardia que hagas. Depende también el número de guardias, o sea, de horas que hagas de guardia al mes, depende del horario que tengan tus guardias en el servicio de farmacia y también del número de residentes que seáis haciendo guardias, porque no es lo mismo a lo mejor hacer todas las guardias entre 8 personas, como por ejemplo es en mi servicio, que somos 8 residentes, 2 por año, o como ellos, que también son 8 resis, o por ejemplo hay hospitales que solamente entra 1 por año, que entonces son 4, entonces al final hacen más guardias. Nosotros, al igual que Inés en Móstoles, hacemos guardias de diario hasta las 10 de la noche y los fines de semana son igual, de 8 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, bueno, es verdad que mi hospital tiene una cosa diferente y es que guardias como tal hasta las 10 de la noche solamente hacen R2, R3 y R4. Los R1 lo que hacen se llaman refuerzos, pero que son como guardias, pero hasta las 7 de la tarde. Entonces, bueno, es la diferencia que hay, es simplemente pues para que el resi pequeño esté siempre acompañado del mayor y no hacen guardias de de festivos hasta el segundo año. Lo que hacen es con los refuerzos. Pero bueno, ya os digo que depende un poquito de cómo se organiza el servicio. Luego también lo que hay Inés, hay servicios que están empezando a hacer guardias nocturnas de 24 horas. Entonces, bueno, depende un poco. Pero bueno, como no lo sé, a lo mejor por deciros, también depende de la comunidad donde hagáis la residencia, porque luego el sueldo base también varía y lo que se gana por hora de guardia, y luego cada año se va incrementando un poquito al pasar de residencia, o sea, de año de residencia, lo que cobras por hora de guardia, y luego cobras como un suplemento por el año de residencia en el que estás, que lógicamente de R1 es el más bajito y de R4 es el más alto. Y otra pregunta por aquí. ¿Cuánto tiempo lleva prepararse el examen del FIR? Pues depende. Sí. Depende. Está como el modelo que tienen de invierno, ¿no? Que es desde septiembre hasta el examen del FIR y luego tienen, yo creo que desde verano también, uno que empieza en julio o así, hasta el examen. También es verdad que ahora, claro, ahora hay que han salido más academias. Yo, por ejemplo, en mi año estaban solamente 2, que es Farmafir y GoFir, entonces tenían más o menos el mismo tipo de curso, que estaba eso, el de verano o el de invierno. ¿De media cuánto se tarda? Pues mira, no sé. O sea, es que también depende del año, del examen, de la suerte que tengas en ese año. Es un poco, bueno, subjetivo, yo creo. Pero bueno. ¿Lo sacasteis a la primera, las dos? ¿El qué, perdón? ¿Sacasteis el examen a la primera? Sí, yo también. Yo me preparé el FIR en Farmafit y yo hice el curso de invierno. Empecé acabé las prácticas, creo que se acababan como a mediados de julio, en quinto, y bueno, me tomé ese mes de vacaciones y descanso y ya empecé en septiembre y yo aprobé a la primera. O sea, que poder se puede. Y es viable, es viable. Justo, yo igual que tú acabé las prácticas en julio y empecé también en septiembre y en septiembre. Lo mismo. Claro, o sea que se puede. Sí, hay que estudiar mucho, ¿no? Hay que descansar, sí. A ver. Y la otra pregunta, habéis mencionado el tema de farmacéutico de atención primaria. Para acceder a ello, ¿es a través de oposición? Porque me suena que querían hacer una especialidad, pero no, todavía no. Es que ahora mismo en atención primaria hay tanto especialistas como no especialistas. Entonces estaban valorando lo de que se hiciera una nueva especialidad de atención primaria. Pero todavía yo creo que eso está en stand-by. No, vamos, no lo sé, ¿eh?
Sé que ahora mismo coexisten. ¿Y es Sí, se similar la hablaba de... atención del farmacéutico hospitalario como el farmacéutico de atención primaria? Que si es, perdón, o sea, igual. Sí, que sí se hace lo mismo, más o menos. No, porque al final, o sea, el farmacéutico de atención primaria está un poco centralizado en el tema de los centros de salud, un poco más de mano con los médicos de familia, ¿no? Con el paciente crónico complejo, ayudando a la validación ahí, con protocolos a nivel de atención primaria. Luego está otro tema que son los centros sociosanitarios, con el tema de residencias. Entonces, bueno, yo creo que es un trabajo diferente. Es verdad que yo no he rotado por atención primaria, todavía, a lo mejor en unos meses puedo, junto con la Consejería de Sanidad, pero al final son labores diferentes. No sé si tú, Inés, has rotado por primaria. No, yo no, todavía no. No sé tampoco. O sea, la diferencia es que al final no estás en un hospital, ¿no? Las mezclas, la farmacotecnia y todo eso no lo tienes ahí. Eso pero no sé más, la verdad, tampoco. Es un poco también más protocolizando cosas de atención primaria, usos de ciertos medicamentos de manera no ambulatoria en los centros de salud, ajustes de ciertos medicamentos, consumo de algunos medicamentos. Y luego, bueno, más en concordancia con médicos de familia, de atención primaria. Nosotros al final estamos más en contacto con los médicos del hospital, los especialistas, y ellos más de la mano con primaria. Aunque sí que es verdad que nosotros en Getafe cualquier tipo de duda o cualquier consulta, o sea, estamos también en contacto con los de primaria, los de farmacia me refiero. O sea que... Y las dos últimas preguntas. A ver, la siguiente. ¿Qué rotación os ha gustado más? A mí el área de oncología. A mí me pareció la más bonita. Es verdad que al final también es como el área que engloba tanto farmacología como clínica, un poquito todo. Entonces, para mí ha sido la más bonita también al final porque es como una conexión muy importante con el servicio de onco, con el servicio de hospitalería, todo, o sea, no sé, a mí me ha encantado. También es verdad que siempre me ha llamado mucho la oncología, entonces ya iba ya con ganas, pero en mi opinión a mí ha sido la que más me ha gustado, donde más he aprendido, y es que es un mundo muy amplio, muy amplio, muy amplio. No sé a ti. Yo, bueno, la verdad que hay varias que me han gustado mucho. A lo mejor quedarme con una en concreto, pues no sabría decir. A mí, por ejemplo, la consulta de pacientes externos me gustó mucho también, el trato con el paciente, también estar muy en contacto con especialistas. Oncología y hematología me encantó también, o sea, me gustó muchísimo. Se tiene mucho contacto con los oncólogos y hematólogos, con la inclusión de nuevos fármacos, ¿no? Porque al final también oncología y hematología son unas áreas que están en constante actualización y avance diario. Entonces, bueno, está muy guay porque estás mucho en contacto con ellos para la inclusión de nuevos fármacos, tramitar ciertos medicamentos que no se tienen en el hospital, muchas novedades diariamente. Entonces, bueno, muy bien, protocolización de muchas cosas. Y yo ahora mismo estoy rotando en el área de infecciosas de mi hospital, que bueno, de hecho he empezado hace nada, y también es un área muy bonita porque en mi hospital está el PROA, bueno, Juanjo, tú lo conoces, está el PROA, entonces tenemos reuniones semanales en las que te reúnes, bueno, pues con internistas, intensivistas, microbiólogos, virólogos. Entonces está muy bien porque te revisas por diferentes criterios de búsqueda, seleccionas a pacientes ingresados, pues en base al tratamiento antimicrobiano que tengan, al foco de infección, la gravedad del paciente, y revisas esos pacientes, y los que son complejos, ¿no? Pues se toman al final decisiones de qué hacer con esos pacientes de manera multidisciplinar, pues con los otros servicios. Entonces, bueno, está muy bien porque es muy interactivo con otros servicios del hospital, está muy inculcado ya en mi hospital. Entonces, bueno, pues te buscan, preguntan por quién lleva el PROA para preguntarte dudas, cómo orientar ciertos tratamientos. Es muy clínico también, aprendes mucho de clínica en cuanto a
a cómo ver una evolución en base a diferentes parámetros analíticos, en qué fijarte en ciertas infecciones o en parámetros de monitorización. Entonces, bueno, es muy bonito. Entonces, si tuviese que elegir una, la verdad que no sabría qué elegir. Pero bueno. Y la última, que aunque queda alguna por contestar, pero bueno, como tenemos más charlas, espero que a lo Sí. largo de las jornadas pues se puedan resolver. A ver, ¿qué academia recomendaríais? ¿Y nos podéis dar alguna recomendación para preparar el FIR? Academia. Yo qué sé, es verdad que yo conozco las dos que cuando yo hice el FIR, que eran GoFIR y PharmaFIR. Sé que ahora mismo no, o sea, que hay más, pero no, o sea, no tengo, la verdad que es que no las conozco. Entonces no podría decirte si unas son mejores o otras son peores. Yo a mí en PharmaFIR me fue muy bien. Entonces yo, pues sí, puedo recomendar PharmaFIR porque me fue muy bien en esa academia. Pero es verdad que no conozco las que hay ahora. Entonces no sé. Justo. Yo tampoco sabría recomendar, pues PharmaFit también fue la mía y que también me fue bien en ella, pero no sé ahora mismo cuál, en función también de los intereses de cada uno, ¿no? Claro. Hay algunas a lo mejor que tienen, no tengo ni idea, pero algunas que tendrán más plataformas a lo mejor online, pues a lo mejor a ti te gusta más presencial, bueno, pues en función de lo que te ayude a ti a estudiar más y a organizarte mejor, porque no sé. Yo es verdad que tengo compañeros a otros resis que han estudiado en GoFIR o en AFIR, en todas estas que han salido y que también han estado muy contentos. Entonces, no sé, yo creo que al final todas están muy preparadas y muy centradas en lo que es el examen del FIR. Entonces, yo creo que en cualquiera ya te preparan muy bien. Antes es verdad que es que había lo que había, pero es verdad que ahora cada vez hay más y bueno, yo creo que tienen muy trillado el cómo preparar de cara a la oposición. Vale, perfecto. Pues bueno, con esto queda concluida la primera charla. Muchísimas gracias a Inés e Irene y gracias a los que habéis asistido y os esperamos en la siguiente, que es hoy a las 8 sobre radiofarmacia. Nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Que vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.